sobre todo desde el punto de vista de aquellas enfermedades que pueden llegar a generar deterioro cognitivo, demencias, que son en realidad las más frecuentes. Las neuroimágenes, como menciona acá la foto, es un parámetro más a tener en cuenta dentro del diagnóstico general de cualquier tipo de estas enfermedades, que obviamente tienen una base de comienzo clínica, ¿no? El examen clínico es fundamental para orientarse hacia el tipo de imágenes, ya sea resonancia magnética. Ahora vamos a ver, tomografía computada se usa poco, y lo que más se utiliza es la resonancia magnética con sus distintas secuencias y la tomografía con emisión de positrones, o el PET, junto con el SPECT, que nos da una idea funcional, utilizando radiofármacos, de cómo está funcionando el cerebro en ese paciente. Estos son revisiones, no son muy actuales, pero son muy completas. El que la quiere repasar, anda cita. Podemos dividir desde el punto de vista didáctico a las demencias como primarias, secundarias y un ítem de los últimos años que se llama demencias rápidamente progresivas, que vamos a hablar al final y vamos a ver de qué se trata y mostrar algunos ejemplos. Obviamente, de las primarias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, sobrepasa casi la mitad de los casos. La demencia frontotemporal y la de cuerpos de Lewy, que en general en una etapa tardía ya las demencias son vistas, o sea que en realidad es muy difícil diferenciarlas. Y después tenemos demencias que podríamos decir subcorticales, ¿no? El Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva y el Huntington. Las secundarias son etapas finales de enfermedades que pueden ser de origen vascular, de origen priónica, como es el Creutzfeldt-Jakob, la hidrocefalia a expresión normal, normotensiva, o el más común síndrome de Jaquin-Adams, y la demencia vinculada con el HIV. La enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente obviamente, en general comienza su afectación en el núcleo basal de Meissner, en general en la comisura blanca anterior, y desde el punto de vista clínico y de las imágenes podemos encontrar ya alteraciones en el comienzo, o sea, lo que podríamos decir desde el punto de vista clínico, deterioro cognitivo leve, tipo amnésico, como ejemplo. Y ahí las áreas de comienzo son el lóbulo temporal mesial, o sea, sobre todo el hipocampo, la región del cíngulo posterior, la circunvolución del cíngulo es la que rodea el cuerpo calloso, y el precunio, que está inmediatamente relacionado con la cisura parieto-occipital. Estas es en general las áreas de comienzo y donde hay que ir a buscar alteraciones en general atrofia, desde el punto de vista morfológico, y desde el punto de vista metabólico, con la espectroscopía vamos a ver después un ejemplo. Después se extiende ya, y ya es mucho más complicado el diagnóstico, hacia la corteza temporal posterior y superior. Y hay que tener en cuenta que los casos que comienzan como deterioro cognitivo leve, aproximadamente un tercio, o un poquito menos, llevan finalmente una enfermedad de Alzheimer. La valoración morfológica se hace a través de la resonancia magnética, como dijimos antes, fundamentalmente, y después tenemos la valoración funcional, que es por biomarcadores, esto es el líquido cefalorraquídeo, a través de beta-amiloide, la proteína tau hiperfosforilada, y la evaluación metabólica también a través de imágenes, como decía antes, el PET con FDG, o con marcadores específicos para la sustancia amiloide, como puede ser el compuesto Pittsburgh, o para la proteína tau. Eso no se hace de rutina en todos lados, sino que en general hay centros específicos que se dedican a buscar, porque estos radiofármacos son un poco complicados a veces por la vida media de realizar el estudio dentro de un lapso determinado, si el paciente o si el centro
donde está el paciente del centro de internación o de estudio, no tiene el equipo. Y obviamente la evaluación clínica, que siempre es fundamental. La resonancia magnética tenemos como herramientas para poder llegar al diagnóstico la espectroscopía, como les dije antes, la resonancia magnética funcional. Esto es lo que llamamos mapeo cortical o actividad cortical. Es complicado a veces en pacientes que no colaboran, por eso no se utiliza de rutina. Es para ver a través de una actividad, un paradigma que el paciente hace durante el estudio, qué zona de corteza se está activando, y en función del mapa de colores, tal como pasa por ejemplo en los estudios de PET o de SPECT, nos vamos a dar cuenta si esa activación es la correcta o no. También utilizamos, o se puede utilizar, la resonancia magnética funcional en estado de reposo. Esto es más fácil porque el paciente no tiene que hacer ningún tipo de actividad dentro del equipo. Se hace como cualquier otra resonancia magnética y el programa solamente detecta lo que nosotros queremos investigar, las áreas corticales que están funcionando o específicamente aquellas que están con relación a lo normal, que están hipofuncionando. Y después finalmente, como etapa final, está lo que se llama conectividad cerebral, que yo sepa, acá no se está haciendo, que es en base a los datos aportados por la resonancia funcional, uno establece un mapa de conectividad entre distintas áreas del cerebro. No solo se utilizan procesos neurodegenerativos, sino también en otras enfermedades neurológicas. El SPECT, que es el estudio con emisión de fotones simples, que puede ser, que se utilizan radiofármacos, que mide solamente flujo, y el PET, que mide tanto flujo como metabolismo. Para la enfermedad de Alzheimer específicamente se usa el beta-amiloide y la proteína tau, que son marcadores relacionados con estas proteínas que descienden, o mejor no descienden, se acumulan en aquellos lugares que están afectados. Es decir, hay una sobreproducción o gran cantidad de beta-amiloide y proteína tau, que es esa proteína que se ubica en los axones, en la parte terminal de los axones, y que cuando estos se degradan se libera intertricia. Nosotros, se está utilizando en general desde hace un tiempo lo que se llama, cuando uno pide la resonancia magnética para pacientes que tienen quejas cognitivas, el protocolo específico, que se llama protocolo cognitivo. O sea, cuando se pide, se debe pedir, si uno está investigando esto, resonancia magnética con protocolo cognitivo. Y uno ya le tiene que hacer, en base a eso, obligatoriamente esta secuencia, que es una adquisición volumétrica de 1. Habitualmente se hace una evaluación de todo el cerebro con un espesor de corte de aproximadamente 1.5 milímetros. Adquisición volumétrica en imágenes de susceptibilidad magnética, que eso es interesante también para descartar otras entidades o para detectar la presencia de microsangrados que pueden asociarse a esta enfermedad, al Alzheimer o a otras demencias, lo cual indica que hay un terreno previo ya alterado desde el punto de vista vascular. Y coronales de alta resolución, o sea, perpendiculares al eje mayor del hipocampo, como se hace en caso de epilepsia, para evaluar con cortes finos una matriz alta y conseguir ver las distintas zonas del hipocampo, inclusive los distintos campos del hipocampo, y de esa manera detectar alguna alteración, fundamentalmente en cuanto a su tamaño. Hay escalas y hay cosas que nosotros ahora yo les voy a mostrar, que se utilizan dentro del protocolo cognitivo y que uno tiene que en general informar en el estudio cuando se le pide este tipo de examen. Uno de esos estudios es la evaluación de la atrofia de la región temporal mesial. Esto va con un puntaje de 0 a 4. 0 cuando es totalmente normal. ¿Qué parámetros se utilizan? Bueno, el ancho de la fisura coroidea, el ancho del cuerno temporal, o sea, el asta temporal del ventrículo lateral, y la altura del hipocampo. Obviamente que en el 0 es todo normal. Acá tienen un ejemplo. Fíjense, esta es la fisura coroidea y esta es el asta temporal del ventrículo lateral y este es el hipocampo. Estos son cortes volumétricos T1, como les mencioné antes,
donde se ve la sustancia gris, obviamente, y la sustancia blanca. El puntaje 1 es cuando está aumentada solamente la fisura coroidea, como acá vemos. El hipocampo y el asta temporal de los ventrículos laterales es normal. El tipo 2, cuando ya hay más ensanchamiento de la fisura coroidea y ya prácticamente se une con el asta temporal del ventrículo lateral, que también está aumentado, y ya el hipocampo empieza a disminuir su tamaño, su altura. La etapa 3, ya la alteración de la fisura coroidea es mayor, en amplitud, junto con el asta temporal del ventrículo, y el hipocampo cada vez es más chico, hasta llegar a la etapa 4, donde el hipocampo es mucho más chico, es prácticamente un tercio del líquido cefalorraquídeo que ocupa la fisura coroidea y el asta temporal. Esta escala, cuando se pide un estudio con protocolo cognitivo, uno debe informarla, y de hecho nosotros lo hacemos para que el médico que recibe el examen tenga una idea de hasta qué manera o hasta qué forma se puede alterar esa estructura, si es que se está buscando una enfermedad de Alzheimer o una patología del lóbulo temporal, ¿no? A veces en demencias frontotemporales esto ocurre, pero en una forma mucho más tardía, en un tiempo mucho más tardío. Después, la escala de atrofia, que se hace en general basándose en la región, como dice acá, el surco del cíngulo posterior y la región parieto-occipital. Va de 0 a 3, 0 normal. Esto es una inspección visual, obviamente. No tiene sus fallas, depende mucho del observador y de la experiencia que tenga el observador. Cuando esos surcos están relativamente aumentados de tamaño, van de 1 a 3, la escala ya a 3 es cuando están muy dilatados. Pero hablamos específicamente de estas regiones para el caso del Alzheimer, ¿no? Del cíngulo posterior y el surco parieto-occipital. Y esta es la escala de Fasecas, que es para ver lesiones de sustancia blanca junto con hiperintensidad de dosis FLAIR de la sustancia blanca periventricular bihemisférica, que es lo que habitualmente llamamos leucoaraiosis, y después de lesiones focales chiquitas diseminadas en el resto de la sustancia blanca. Se le pone el punto 0 cuando no hay ninguna lesión, 1 cuando hay lesiones puntiformes múltiples, pero aisladas, separadas, 2 cuando empieza a haber confluencias de lesiones, entre unas habitualmente en un sector o en el otro, no todas, y 3 cuando hay ya grandes lesiones que se unen y son confluentes. Por lo tanto, ya tenemos 3, en este protocolo cognitivo tenemos 3 parámetros. La escala, todos son escalas visuales, ¿no? El MTA, que es la atrofia del lóbulo temporal mesial, que va de 0 a 4, como vimos antes. Esto se llama la dilatación del cíngulo posterior y del surco parieto-occipital, se llama escala de Cohenham, con K, que va de 0 a 3, y el Fasecas, que va de 0 a 3 también, y los puntajes son a partir de inspección visual y depende mucho del examinador. Vamos a poner un ejemplo en un corte coronal T2 de alta resolución para ver el lóbulo temporal mesial en un paciente. Son 2 pacientes de la misma edad, fíjense, 74 años, femenino, donde el lóbulo temporal y los hipocampos son relativamente normales. Podemos decir que hay una mínima dilatación de la fisura coroidea y del asta temporal, estaría dentro del 0 o 1. A veces son asimétricas, obviamente, hay más de un lado que del otro, y eso uno tiene que consignarlo. Y en un paciente de la misma edad, donde ya la fisura coroidea y el asta temporal están acá, en la izquierda, prácticamente unidos, y acá se ve dilatada la fisura coroidea y un poco menos el asta temporal del ventrículo, donde se asocian en ambos casos con una reducción en la altura del lóbulo temporal. En este caso a predominio izquierdo, como claramente se ve en la imagen. Este es otro caso donde es bilateral, es una escala que podríamos decir LTA4, de la que vimos antes, donde hay aumento de los espacios de líquido cefalorraquídeo perihipocámpico, es decir, la fisura coroidea y el asta temporal de los ventrículos laterales,
con una reducción significativa del hipocampo, que fíjense ocupa prácticamente un tercio de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Hay otra zona que está pegada. Si nosotros hacemos una valoración del resto de la neocorteza, esta es una corteza, un arquicórtex, pero esto a partir del giro parahipocámpico hacia lateral es neocorteza, y aquí son fibras o estructuras que corresponden a la llamada corteza entorrinal, que también se atrofia y los surcos son más grandes en concomitancia con la atrofia del lóbulo temporal mesial. Esas son dos cosas que hay que tener presentes si uno tiene alguna duda. A veces se apoya en estructuras vecinas para ver si la atrofia realmente es concluyente. La medición del hipocampo, que en realidad a veces nos piden a nosotros volumetría del hipocampo, pero es muy complicado de hacerlo por métodos manuales, artesanales o semiautomáticos. No son valederos, en general se hace por métodos automáticos. Este es un estudio antiguo nuestro, donde se valoraba a través manualmente el área de cada corte, son más de 20 y pico de cortes, y después se sacaba el volumen. Pero este es un método que se usa mucho, el Surfer, donde se hace exclusivamente en forma automática, es decir, la máquina entrega la volumetría de la región de interés que uno quiere obtener. Esto es muy rápido y le indica al equipo, a la máquina o al programa qué zona quiere estar explorando. En este caso, el hipocampo, y los valores son obviamente más reproducibles, y uno siempre tiene que tener algún valor de referencia, ¿no? En general, estos son valores que van de 2000 milímetros cúbicos, o en realidad por debajo de eso habitualmente uno considera que está descendido, pero bueno, lo más exacto es esto, y es lo que se debe hacer realmente si uno quiere hacer estudio de volumetría hipocampal. Que es útil si la volumetría coincide o se superpone con los demás elementos de juicio, ya sea clínicos o de imágenes, midiendo estructuras como les mostré antes, de regiones específicas. La difusión y el mapa de ADC es útil porque en esos casos se está despoblando el hipocampo, está siendo reemplazado las células por gliosis, y eso se desciende la difusión. Es decir, uno mide con un ROI una zona y otra, mide el ADC y ve si hay, a veces no se ve a simple vista, pero sí numéricamente puede encontrar que alguna zona del hipocampo tiene un ADC más alto que el otro. Quiere decir que la difusión, en este caso, cuando es patológica, desciende la señal, es decir, hipointensa, más cercana al líquido cefalorraquídeo. Eso nos indicaría que es un hipocampo donde prolifera la gliosis, y eso hace aumentar el coeficiente de difusión aparente. Y el otro elemento es la espectroscopía. La espectroscopía es un estudio in vivo de distintos metabolitos cerebrales que cumplen una determinada función. Se puede hacer, en general de rutina, se hace con dos tiempos de eco, corto e intermedio. El tiempo de eco largo no se utiliza en la clínica cotidiana. Y acá vemos que en un hipocampo que está francamente atrófico, se hace la ubicación de un voxel, que es después representativamente, ese voxel se va a transformar en un gráfico. Y los metabolitos más importantes son estos. Este es un paciente en un sujeto normal, donde vemos el marcador neuronal, que es el que va a sobresalir en todos los estudios normales, que es el N-acetil-aspartato, porque es un metabolito que está exclusivamente en neuronas. Es decir, es un metabolito que no aumenta, sí, uno lo valora cuando desciende. Solamente hay una enfermedad que lo aumenta, que es la enfermedad de Canavan, que es una enfermedad de sustancia blanca, una leucodistrofia. Después siempre lo que uno mide es el descenso, y sobre todo la relación entre este metabolito y otros, que son estos. La creatina, que es un metabolito
que nos da una idea del metabolismo energético del cerebro en ese lugar. Esto es nada más de lo que pasa dentro de este cuadrado, no es un cuadrado, es un cubo. Son 10 milímetros aproximadamente en todos los planos. Dentro de este cubo encontramos estas alteraciones o puede ser normal. La colina, o los compuestos que contienen colina, son marcadores de actividad de membrana. Por eso aumentan mucho los tumores, desciende en los casos de gliosis, por ejemplo en el Alzheimer. En el medio hay los metabolitos que son difíciles de medir a veces, pero útiles en algunos casos, por ejemplo de epilepsia y autismo, que es el glutamato, la glutamina y el GABA. Y un metabolito que acá sí nos va a importar mucho, que es el minoxidil. Fíjense que es un marcador de gliosis. Esto está presente en las células gliales, por lo tanto acá estaría normal y en la enfermedad del Alzheimer aumenta. Es decir, la relación minoxidil-creatina es más baja a expensas del minoxidil en la enfermedad de Alzheimer que en el paciente normal. Después la línea de base, que hay que tratar de que sea lo más homogénea posible, y estos son los valores de referencia de la banda espectral. Acá tenemos en el medio el N-acetil-aspartato, que es un marcador de viabilidad neuronal, es decir, no indica muerte neuronal cuando desciende, indica que hay menos actividad funcional de la neurona. Otro elemento que yo no se los mostré o no lo vieron antes, la semana pasada creo que no se los mostré, es el tensor de difusión, que se usa mucho en muchas patologías. Como la resonancia funcional, les dije antes, es un mapeo cortical de distintas áreas del cerebro que están funcionando en ese momento y ante un determinado estímulo, el tensor de difusión es un mapeo subcortical. ¿Qué nos indica? Cómo están las fibras de sustancia blanca dentro del cerebro. Y eso hay una convención. Lo rojo es lo que va de derecha a izquierda, lo verde es lo que va en sentido anteroposterior y lo azul es lo que va en sentido rostro-caudal. Esta es la comisura blanca anterior, como es una comisura, atraviesa el hemisferio de un lado al otro, es roja. Lo que va en sentido anteroposterior, y acá esto nos importa porque es el cíngulo, esto es una imagen que es útil en los casos de demencia o enfermedad de Alzheimer, porque se va atrofiando. Por eso lo señalo acá con un círculo, y porque este tensor en esta zona tiene un déficit, acá no hay señal, que puede ser que haya menos fibras o que haya un defecto en la cantidad de fibras de esa zona. Este tensor de difusión es una imagen 2D, que uno lo ve así en forma biplanar, pero se puede transformar en lo que se llama tractografía, es decir, en una imagen 3D. A partir de esta imagen 2D, uno elige una región de interés y la transforma en un mapa 3D, con las fibras transcurriendo y uno lo puede ver en todos los planos. Fíjense que lo rojo, que es la zona que tiene mayor cantidad de fibras dentro de este cíngulo, el cíngulo del lado sería izquierdo, acá esto está dado vuelta porque está visto en varios planos. Lo que está descendido es el lado derecho, y el lado derecho ustedes ven que desde el punto de vista de los colores y la cantidad de fibras es menor con respecto al izquierdo. No siempre la atrofia, como vimos antes, en los casos de Alzheimer y de cualquier otra enfermedad degenerativa de este tipo, de demencias, son simétricas. Pueden empezar de un lado y a veces después se transforman, según el tiempo, más tarde en el lado contralateral y genera una enfermedad global. Pero a veces al comienzo es unilateral, y eso también hay que tenerlo presente cuando uno hace el esquema o hace este tipo de mediciones. En una imagen 2D vemos el cíngulo en el plano coronal, el lado derecho más chiquito que el izquierdo, por lo cual uno induce que hay menos cantidad de fibras. Eso tiene una medición que se llama anisotropía fraccional o FA, que está descendida cuando hay menos fibras y está normal cuando están las fibras, no está aumentada. Está normal cuando la cantidad de fibras es la esperable. Y si esto lo asociamos al PET, encontramos que a veces hay una correlación. En este caso demasiada, porque hay
un compuesto que se llama el compuesto Pittsburgh, que se utiliza para beta amiloide, y lo rojo es aquellas zonas del cerebro que están muy ávidas de este radiofármaco, y vemos que nosotros estamos viendo una foto de ese paciente, pero esto funcionalmente nos indica la actividad metabólica de ese cerebro con respecto a la proteína beta amiloide, que está difundida o está aumentada prácticamente en todas las regiones del cerebro. En resumen, si uno lo ve desde el punto de vista estructural, el Alzheimer es una atrofia del lóbulo temporal mesial que empieza por los campos CA2 y CA3 del hipocampo, y ahí se dirige al cíngulo posterior y al lóbulo parietal posteromedial. En las imágenes moleculares, tanto el SPECT como el PET con el compuesto Pittsburgh, o utilizando marcadores para medir la proteína tau, nos va a mostrar que la perfusión está disminuida, y menor captación de glucosa en el PET, que aparte del flujo nos va a medir metabolismo. En ambos casos, por ejemplo en el lóbulo temporal mesial, en el hipocampo, se puede usar en vez de el carbono para asociarlo al radiofármaco, el flúor, y en estos casos es más fácil de hacer porque la vida media es más larga y muchos centros prefieren a lo mejor utilizar el flúor para adosarlo al radiofármaco y de esa forma tomar las mediciones correspondientes. Lo único que ustedes tienen que sacar de acá es que hay compuestos en el PET que son específicos para medir aquellas sustancias que proliferan y deterioran el cerebro en las enfermedades degenerativas de este tipo, en las demencias, en este caso en el Alzheimer, que es el beta amiloide y la proteína tau. Y las zonas que estructuralmente están afectadas, básicamente es el lóbulo temporal mesial, la región del cíngulo posterior y el lóbulo parietal posterior y medial en relación o en torno a la cisura parieto-occipital. Otro tipo de demencias son las frontotemporales, que tiene algunas variantes que en realidad muchas son muy sutiles de detectar. Las más groseras son, por ejemplo, la variante conductual, donde el paciente comienza con trastornos de conducta y no de memoria. O sea, eso es un dato a tener en cuenta porque el Alzheimer muchas veces empieza con un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. Después tenemos las afasias progresivas primarias, que son pueden ser no fluentes, la afasia progresiva primaria semántica o la afasia logopénica, que es en realidad una enfermedad de Alzheimer más chiquita. La afasia progresiva primaria, en general, como vimos antes, se divide en no fluente relacionada con la proteína tau, que está en los axones, la afasia progresiva primaria semántica, relacionada con este gen, el TDP43, que está también alterado en algunos tumores o suprimido, y la afasia logopénica, que es en realidad una variante menor de la enfermedad de Alzheimer. Acá ustedes tienen un caso de afasia progresiva primaria no fluente. Observen que hay una atrofia, es decir, por eso nosotros cuando uno informa atrofia, lo ideal sería decir en qué lugar hay mayor cantidad de atrofia, porque cuando uno habla de ensanchamiento difuso de los espacios subaracnoideos, es raro que sea difuso, en general tiene alguna predilección, y si uno lo ve por segunda vez o tercera vez va a ver que hay algunas zonas que tienen surcos más grandes que del otro lado, o que dentro del mismo hemisferio una zona con respecto a otra. Acá no hay ninguna duda que el lóbulo temporal izquierdo está atrofiado y el lóbulo frontal izquierdo también. Por lo tanto, si uno dice acá que tiene una atrofia global, y no, puede ser, porque tiene surcos grandes en todos lados, pero tiene acá una llamativa atrofia focalizada frontotemporal izquierdo. Y eso uno lo debe consignar, porque en estos casos hay que ponerle un rótulo y si clínicamente coincide podría ser un caso de afasia progresiva primaria como este. A veces no es tan evidente, pero acá globalmente ustedes fíjense que si le dan una mirada superficial y no se detienen, van a encontrar que la atrofia o los surcos son anchos y bilaterales. Pero si se detienen un poquito más y se fijan, van a ver que del lado izquierdo es más que del lado derecho.
tanto a nivel temporal como más arriba, en la región frontal. Esto es más visible en los cortes T1 que en los cortes T2, porque a veces el líquido agranda las áreas de atrofia y es complicado definirlas. En el T1 y sobre todo en los cortes volumétricos T1 uno puede diferenciarlo con mayor exactitud. Lo transformamos en un estudio con mapa de tensor de difusión y vamos a ver globalmente que del lado izquierdo las fibras son menos. Esto con un mapa de colores se ve muy bien. Todas las fibras de sustancia blanca con este color. Este es un mapa que no es el que mide el derecha e izquierda y, como les dije antes, antero-posterior. Este es el mapa de anisotropía fraccional y este es el mapa color. Van a ver que aquí la anisotropía cayó, frontal izquierda. El mapa de fibras también se ve que hay menos fibras que se relacionan o que salen de la corteza frontal izquierda y parte del lóbulo temporal izquierdo. Y acá está transformado en lo que es la tractografía, que es el mapa 3D. Van a ver que de un lado, sobre todo acá está visto como si fuera de frente, en un corte axial, T2, fíjense que del lado izquierdo las fibras son más anárquicas, hay menos cantidad con respecto al lado derecho y están mucho más desorganizadas de un lado que del otro. O sea, esto es nada más que la reconstrucción 3D de esta información. Esto lo vimos la semana pasada, que es el ASL o la Arterial Spin Label, que es un mapa para medir flujo. Uno puede meterlo dentro de las herramientas diagnósticas y vamos a ver, como en este caso, que el lóbulo temporal izquierdo tiene menos intensidad de señal que el lado derecho, por lo tanto es coincidente con los hallazgos que vimos antes en el mismo paciente. Otro caso, acá hay una atrofia temporal bilateral, pero aquí predomina el lado derecho. Fíjense que tanto en la neocorteza como en la corteza mesial, la atrofia es mucho más marcada del lado derecho. Puede pasar esto, no siempre, les dije antes que ya eran simétricas, a veces son asimétricas. En general la fascia progresiva primaria es del lado izquierdo, no obstante en este caso se ve una atrofia selectiva del lado derecho. Hay que ver si es una fascia progresiva primaria o es algún otro tipo de patología degenerativa. El hipocampo derecho es más chico, se ve la fisura coroidea más grande, la asta temporal más grande y la fisura silviana más grande en los cortes coronales T2. El PET con FDG muestra lo mismo, un hipometabolismo e hipoflujo sobre la región temporal, lateral y mesial del lado derecho. Si hacemos corregistración con tomografía computada, vamos a encontrar que efectivamente toda la zona del lóbulo temporal derecho está significativamente afectada y parte de la región frontal del mismo lado. Esto es el cerebelo. Ustedes se preguntarán ¿para qué les muestro el cerebelo? Bueno, esto pasa porque muchas veces estos pacientes tienen lo que se llama diasquisis cerebelosa cruzada, es decir, hay mucha atrofia del hemisferio cerebral contralateral, por lo tanto las fibras que van al cerebelo del lado opuesto, que cruzan a través de la protuberancia, se van perdiendo. Es decir, la señal, el metabolismo de todo el cerebelo izquierdo está pasando lo mismo que en el lóbulo frontal o temporal derecho, es decir, se está apagando. Esta es una forma de afasia progresiva no primaria, sino de la denominada semántica. No la primaria no fluente, sino la afasia progresiva primaria semántica, que es una variante, como vimos antes, de la demencia frontotemporal. Y esto se caracteriza por estas imágenes. Hay atrofia selectiva de los lóbulos temporales con áreas brillantes en secuencia FLAIR y T2 subcorticales. O sea, prácticamente está totalmente atrofiado los lóbulos temporales anteriores, y eso se ve porque los surcos están ensanchados y hay gliosis subyacente. Esto es bastante típico de esta enfermedad de la afasia progresiva semántica o demencia semántica, como solía llamarse.
Por lo tanto, la demencia frontotemporal, desde el punto de vista estructural, tiene atrofia predominantemente en regiones frontal y temporal anterior, y la correlación en las imágenes auriculares pasa lo mismo con el PET y el SPECT que lo que pasaba con la enfermedad de Alzheimer. Están disminuidos tanto el flujo como el metabolismo en las zonas que estructuralmente están afectadas. La demencia tipo cuerpos de Lewy es una atrofia cortical también difusa, pero que predomina en estas áreas, a nivel insular y frontotemporal, y en regiones parieto-occipitales. Esto es importante porque es una gran diferencia con las otras enfermedades de tipo degenerativo. Hay una atrofia putaminal y una atrofia mesencefálica que muchas veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, o sobre todo con una variante o una forma de Parkinson que es la PSP o parálisis supranuclear progresiva, que tiene una atrofia mesencefálica característica. La demencia por cuerpos de Lewy tiene esta característica: atrofia parieto-occipital bilateral, fíjense los surcos y la cisura parieto-occipital en el prepunio, con un área muy disminuida de calibre. Esta es la característica a diferencia de las demencias o de las atrofias que vimos antes, ¿no? Temporales anteriores o frontales. Lo mismo, entonces acá las alteraciones estructurales se vinculan a las zonas de atrofia que dijimos antes. La región diencéfalo-mesencefálica puede estar afectada, como así también el caudado o el hipocampo anterior. Esto ya cuando la enfermedad está bastante avanzada, pero cuando ustedes ven que hay mayor afectación parieto-occipital bilateral y los lóbulos temporales anteriores y los hipocampos son normales, piensen en esta enfermedad. Obviamente que el SPECT y el PET van a estar disminuidos en esas regiones. Las demencias vasculares, que es otro tipo de alteraciones de este tipo de demencias, podemos dividirlas en macroangiopáticas, microangiopáticas y presencia o no de microhemorragias. En este caso, el 30% de los casos con lesiones macroangiopáticas se asocian con demencias, y las microangiopáticas, que son, como vimos antes, las lesiones esas focales chiquitas, distribuidas y difusas en la sustancia blanca, llamada leucoariosis o infartos lacunares, también están presentes y a veces se superponen en los distintos tipos de demencias. Las microhemorragias, que son esos puntos negros en la secuencia de susceptibilidad magnética, y son típicas de lo que es la demencia vascular, o sea, pacientes que están muy alterados desde el punto de vista hemodinámico, vascular, por diabetes, por hipertensión o por alguna enfermedad previa. En general tienen este tipo de alteraciones que uno la detecta con secuencia eco de gradiente o secuencia de susceptibilidad magnética, que es básicamente lo mismo, pero esta última es de mayor exactitud. Son las que llaman demencias multiinfartos. Fíjense que lesiones en el tronco, en los tálamos, en tiempos distintos. Fíjense que estas son crónicas y estas son agudas. Se van a encontrar lesiones micro y macrohemorrágicas en distintos territorios vasculares y en distintos tiempos evolutivos. Estas son en secuencia de eco de gradiente y susceptibilidad magnética, siempre van a ser negras. Puede estar de ubicación córtico-subcortical, y sobre todo cuando hay lesiones profundas, pensar siempre en macro o microhemorragias por una causa secundaria, y la más común obviamente son la hipertensión crónica no controlada o mal controlada y la diabetes. El CADASIL ya lo vimos la semana pasada, con lesiones de sustancia blanca en los lóbulos temporales. Y los síndromes parkinsonianos atípicos, que también pueden coexistir con demencia. Como vimos antes, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, lo que se llama degeneración córtico-basal, y la demencia por cuerpos de Lewy. Esta ya la vimos. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es la parálisis supranuclear progresiva, donde vemos la gran atrofia del mesencéfalo, que es bastante característica, a diferencia de lo que es un normal. Fíjense cómo está cóncavo el techo del mesencéfalo, a diferencia de lo normal. Esto es una atrofia multisistémica, con atrofia fundamentalmente a forma parkinsoniana, donde vemos el tronco muy chiquito, y dentro del tronco lo que se llama el signo de la cruz, fibras, degeneración de fibras, que son aquellas que cruzan de un hemisferio a otro, que se degradan
y dan o generan este tipo de signo que es bastante útil para detectarlo. Esta es una forma parkinsoniana, una forma cerebelosa, con atrofia de cerebelo, atrofia de tronco, cisternas amplias, y después la otra es la atrofia multisistémica de tipo parkinsoniana, donde hay lesiones específicamente en los ganglios basales y que son una variante más, nada más. No se las muestro, pero vamos a extenderlo demasiado. En los síndromes parkinsonianos atípicos, un signo importante es lo que se llama el signo de la cola del colibrí o la detección del nigrosoma 1. El nigrosoma 1 es un núcleo ubicado en la región caudolateral de la pars compacta de la sustancia nigra, que puede diferenciar lo que es la enfermedad de Parkinson típica, característica, de lo que es síndromes parkinsonianos. Uno lo puede ver con secuencias finas, con cortes finos de secuencias de susceptibilidad magnética, y vemos que acá es el normal, donde vemos la cola de la golondrina bien, y la enfermedad de Parkinson, donde hay células dopaminérgicas que están en degeneración y que tapan lo que es esta línea blanca, o sea, el nigrosoma 1, y por lo tanto le dan el nombre, o sea, uno diferencia en función de esto lo que puede ser una enfermedad de Parkinson típica o de otros síndromes parkinsonianos. Y vamos a finalizar con las demencias rápidamente progresivas. En general, la definición de estas enfermedades es cuando tienen un curso subagudo y que en general es menor a 2 años. Pueden ser secundarias a trastornos neurodegenerativos, autoinmunes, enfermedades infecciosas o metabólicas. De todos modos, la que se lleva la mayor cantidad es la enfermedad por priones o la enfermedad por Creutzfeldt-Jakob, más específicamente. Después hay otras, la enfermedad neurodegenerativa al 15%, y después va bajando hacia otras distintas enfermedades de variado origen. Hay una regla mnemotécnica que es vitamins, que es para no olvidarse ninguna causa, y estos pacientes que tienen ese cuadro de demencia rápidamente progresiva, detectar o no olvidarse de nada siguiendo esta reglita. Las priónicas o el Creutzfeldt es la primera, después las no priónicas. De las no priónicas tenemos la encefalitis límbica, que eso es bastante característico de verlo en la encefalitis herpética. Puede ser paraneoplásica o puede ser autoinmune. En general, la paraneoplásica es de tipo inmunológica, pues son anticuerpos producidos por el tumor. La encefalitis anti-NMDA, que es en general en chicos, cursa con resonancia magnética normales y por lo general son cuadros difusos encefalopáticos, como bien dice su nombre, pero que uno no encuentra gran cosa en la resonancia magnética. La encefalitis anti-AMPA-R y la encefalitis anticanales de potasio, esto es bastante interesante porque en la secuencia de difusión uno ve la corteza dibujada e hiperintensa con restricción en la secuencia de difusión, y es un dato importante y sirve para el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, como vamos a ver después. Después tenemos la encefalitis respondedora a corticoides o encefalopatía de Hashimoto, donde vemos atrofia y lesiones difusas, pero que no tiene rasgos característicos, y a veces uno lo tiene que hacer en función del curso y la evolución clínica. Estas son las imágenes características de la forma esporádica, que es la más común de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con hiperintensidad en la difusión, restricción de la misma en la parte anterior de los ganglios de la base, caudado, es el cuerpo estriado anterior, caudado y lenticular, y a veces la corteza, como ven acá, dibujada con una restricción en la secuencia de difusión, en este caso es a predominio frontal. Cuando se afectan el tálamo, eso es la variante del Reino Unido, que acá es muy rara, pero puede existir. Y puede haber también afectación de los ganglios de la base, pero en menor intensidad de cómo se llegan a afectar los tálamos, que acá están indemnes. Pero fíjense, la corteza también está afectada. Entonces esto en difusión es la secuencia más específica y más sensible para detectar una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o a veces una encefalopatía autoinmune. Después veremos el origen, pero la secuencia de difusión es clave para poder orientarse.
Las características en resonancia en estos casos de Creutzfeldt es una hiperintensidad de señal en el Creutzfeldt esporádico mayor que en el FLAIR. Por eso les decía que es más específica y más sensible. También la hiperintensidad es mayor en FLAIR que en difusión. Lo que pasa es que en las demencias rápidamente progresivas no priónicas pasa esto. Cuando la difusión es más sensible que el FLAIR, hay que pensar en priónicas. Cuando el FLAIR es más sensible que la difusión, a la inversa. La hiperintensidad de señal subcortical en el Creutzfeldt esporádico, con el ADC descendido, en general pasa siempre. Y compromiso límbico. El compromiso límbico no se encontró hasta ahora en el Creutzfeldt-Jakob, por lo tanto hay que pensar en otra patología, o sea, la autoinmune, o la infecciosa, o la paraneoplásica. Y ahora les muestro un caso justamente que tiene relación con esto, de una paciente de 42 años con convulsiones generalizadas, que posteriormente comienzan por alteración de memoria anterógrada, repite crisis, en este caso parciales complejas, que después se generalizan. En realidad, globalmente tiene un cuadro encefalopático, y en la resonancia vemos con cortes de alta definición en los lóbulos temporales como los hipocampos, en este caso, están dibujados como si fuera un libro, con el asta de Amon, los campos CA2 a CA4, y además están edematizados, están aumentados de tamaño, los dos. Así se puede ver en una encefalitis límbica, y acá también la corteza entorrinal. O sea que el diagnóstico diferencial de esto sería una atrofia temporal mesial hipocampal en un caso de epilepsia, que es la esclerosis mesial, pero la esclerosis mesial no va con aumento del tamaño de los hipocampos, a la inversa, se reduce el tamaño de los hipocampos, están atróficos. En este caso no solo están aumentados, sino que están blancos. Y no alteran su configuración interna, lo cual es más interesante todavía. Es un T2, un FLAIR, y un T1 donde baja ostensiblemente la señal por el edema. Esta era una encefalitis límbica paraneoplásica por un cáncer de mama que tenía la paciente. Bueno, otro tipo de demencia son la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad generalmente viral, en pacientes muy frecuentemente inmunodeprimidos, las leucodistrofias, que ya forman parte de otra rama y es más bien de resorte pediátrico, enfermedades mitocondriales, que también muchas veces se hace el diagnóstico a temprana edad, como mencionamos en los primeros cortes, en las primeras imágenes, la de la cefalia normotensiva, que esto es difícil a veces de diagnóstico por el tema de que la resonancia no es un método específico para detectarla, y a veces los linfomas, según la forma de comienzo, puede empezar con un cuadro degenerativo de tipo de demencia. Como conclusiones, vamos a decir que las imágenes disponibles, en general lo que dijimos antes, la resonancia, el PET y el SPECT, pueden ser o llegan a ser indispensables para el diagnóstico, siempre obviamente correlacionado con la evolución clínica, el hipoflujo y el hipometabolismo. El hipoflujo con el SPECT, el hipometabolismo y el hipoflujo, las dos cosas juntas con el PET. En los casos de Alzheimer ya dijimos las zonas afectadas, compromiso anterior y asimétrico en la demencia frontotemporal y más posterior generalmente afectando lóbulos occipitales en la demencia del cuerpo del ERP. Bueno, nada más, no sé si tienen alguna pregunta.